Vamos a ver quién más por allí se conecta. Me conecté un poquito tarde. A las 7 y algo, creo. Pero aquí estamos, gracias a Dios por esta mañana. Gracias a Dios porque ya estamos culminando un libro más. Recordemos que ya hemos leído los 5 primeros libros de la Biblia que conforman el Pentateuco, que es Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Y habíamos ya comenzado con los 2 primeros libros de historia, que fueron Josué y Jueces. Aleluya, ya hoy estamos terminando y mañana comenzamos con el libro de Ruth, que es bastante cortito y creo que solamente nos va a tomar unos 2 días aproximadamente para leerlo. Bienvenida mi hermana Wendy, bienvenido a Luz Marina, mi hermana Belkis Burto, mi hermano José Miguel, mi hermana Astrid, y vamos a comenzar desde ya con el capítulo 20 del libro de Jueces. Vamos a leer y de último del live vamos a dar como un resumen de lo que fueron los 12 principales jueces que ya vimos a través de este libro, número 7. Aleluya. Así que bueno, desde donde usted está allí, vamos a dar gracias al Señor por su gran amor, su gran bondad, por permitirnos culminar un libro más. De verdad que nunca había leído la Biblia de manera tan apasionada como lo estoy haciendo con ustedes, tan dedicada como lo estoy haciendo con ustedes. Esto me ha creado en mí la necesidad de buscar un poquito más, de leer un poquito más. Y ha despertado en mí la pasión por su palabra, el anhelo por aprender cada día algo nuevo. Y ojalá que a ustedes también de verdad que les haya causado este efecto. Así que vamos a dar gracias a Dios por eso y pidiendo al Señor unos por otros que nos bendiga en esta preciosa mañana de hoy. Bendito Señor y Salvador, Rey de Gloria, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por un día más, Señor, por un respirar más, Señor, por estar delante de tu presencia, Señor. Aquí estamos con un corazón dispuesto, anhelando, Señor, escuchar y aprender de tu palabra. Te damos gracias por traernos hasta el día de hoy, Señor, a culminar un libro más de tu palabra. Gracias por hablar a nuestras vidas. Gracias por despertar en nosotros, Señor, esa pasión, ese anhelo, ese deseo, esa necesidad, Señor, de leer tu palabra, de aprender de ella, Señor. Así como diariamente nuestro cuerpo es alimentado, Señor, por comida, por alimento físico, por pan, Señor. Así también nuestra alma, Señor, se ha estado alimentando nuestro espíritu a través de tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por ese privilegio. Gracias por cada uno de los miembros de este grupo, por aquellos que han podido ser fieles y esforzados, Señor, para leer tu palabra. Bendecimos tu nombre una vez más, Señor, y te damos gracias. Alúmbranos, Señor, a través de tu palabra el día de hoy. En tu nombre te lo pedimos. Amén y amén. Gloria al Señor. Bienvenido mi hermano Gustavo Daniel. Bienvenido Lester Manzariego. Hermana Luz Marina. Aleluya. La hermana dice, cada día siento más ganas de leer la palabra del Señor. Bienvenida mi hermana Eunice Arango también. Así es. De verdad que a veces no queremos leer 2 capítulos, sino que queremos pasar al siguiente. Y yo sé que muchos de ustedes lo han hecho, pero el programa es así, 2 capítulos diarios, y cuando son muy largos, uno solo. Bueno, continuamos el día de hoy con el capítulo 20. Dice, la guerra contra Benjamín. Recordemos que la historia que leímos, o el capítulo que leímos anteriormente, fue la historia de Levita y su concubina, que al final él terminó, Levita, cometiendo un asesinato. Yo creo que fue tan culpable como los que violaron a su concubina. Y vamos a continuar leyendo qué sucedió con esta historia después que en tierra de Benjamín fue que se dieron estos sucesos. Dice, entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación como un solo hombre desde Dan hasta Berseba. Cuando veamos siempre esta expresión desde Dan hasta Berseba, está hablando
del norte hasta el sur de Israel, refiriéndose a los límites. O sea, se reunió todo Israel y la tierra de Galaad, dice, a Jehová en Mizpa. Dice, y los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios. Dice, 400,000 hombres de a pie que sacaban espadas. O sea que esos hombres estaban allí dispuestos a pelear. Dice, y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa. Y dijeron los hijos de Israel de sí cómo fue esta maldad. Ellos fueron a indagar porque ya se habían enterado. El muchacho mandó partes de cuerpo, 12 partes. Partió a su esposa en 12 partes y mandó cada parte a cada región, a cada tribu. Y luego el pueblo se reunió y fue a indagar sobre el asunto. Dice, entonces el varón levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo, yo llegué a Gabaa de Benjamín, porque hay dos Gabaa, una que está en Benjamín y otra que está en Manasés. No lo vemos ahí en el mapa, pero yo estuve averiguando porque me pareció que se jugaba aquí como Galaad de Benjamín y Galaad de Mizpa. Entonces, dice, yo llegué a Gabaa de Benjamín con mi concubina para pasar allí la noche. Y levantándose contra mí los de Gabaa, dice, rodearon contra mí la casa por la noche con idea de matarme. Y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. Él no dijo que él hizo un pacto él hizo no un pacto, él hizo un deal, un acuerdo, ¿no? Me imagino, les dio a la mujer para que a él no le pasara nada. De tal manera que murió. Dice, entonces tomando yo mi concubina, la corté en pedazos y la envié por todo el territorio de la posesión de Israel, por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel. He aquí todos vosotros sois hijos de Israel, dad aquí vuestro parecer y consejos. O sea, llevó su causa ante todos ellos ahí. Lo que me llama la atención es que él prácticamente también echó toda la culpa sobre los de Galaad. Y sí, cierta forma, por supuesto que sí, pero siempre nosotros tratamos de justificar nuestra culpa, taparla, ¿no? Dice el 8, dice, entonces todo el pueblo como un solo hombre se levantó y dijeron, ninguno de nosotros irá a su tienda, ni volverá ninguno de vosotros a su casa. Mas esto es ahora lo que haremos a Gabaa. Dice, contra ella subiremos por sorteo. Tomaremos, dice, 10 hombres de cada 100 por todas las tribus de Israel, y 100 de cada 1000 y 1000 de cada 10,000 que lleven víveres para el pueblo, para que yendo a Gabaa de Benjamín, dice, le hagan conforme a toda la abominación que han cometido en Israel. Recordemos que siempre cuando se hacía una maldad de esta magnitud, tenía que hacerse conforme a lo que Dios también había dicho, que era matar y sacar de raíz la maldad. Entonces, tal maldad, ellos tenían que tomar acción, y en esa acción era la guerra, matarlos a todos, y ellos se ordenaron para que también personas llevaran comida mientras ellos hacían todo esto. Dice el 11, dice, y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, dice, ligados como un solo hombre, o sea, iban unidos todos. Dice, y las tribus de Israel enviaron varones por todas las tribus de Benjamín, diciendo, ¿qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Recordemos que ellos estaban en Galaad, es una, y Galaad. Galaad estaba ubicada ahí en Benjamín. Dice, ¿qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Dice, entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gabaa, para que los matemos. Ellos hicieron este llamado a los de Benjamín, dice, y quitemos el mal de Israel. Mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel, sino que los de Benjamín se juntaron desde las ciudades de Gabaa para salir a pelear contra los hijos de Israel. Entonces Benjamín, vemos que esa tribu fue más fiel a su tribu que a las leyes de Dios, porque estaba allí en las leyes de Dios hacer tal cosa. Recordemos lo que pasó anteriormente con los que cometían gran pecado, morían ellos y morían su familia. Pero ellos no quisieron dar a estos hombres de Gabaa, sino que ellos se juntaron para pelear contra Israel.
dice el versículo 15, y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades, 26,000 hombres. O sea, se reunieron 26,000 hombres. Dice que sacaban en espada, sino que moraban en Gabaa, que fueron por cuenta 700 hombres. Entonces en Gabaa, en ese sitio donde se hizo la perversidad, habían 700 hombres y habían 26,000 hombres de toda la tribu, lo que era Benjamín, para pelear también. Dice escogido. El 16 dice, de toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un caballo y no erraban. Imagínense la puntería, y el ser zurdo los hacía diestros para batalla. Dice el 17, y fueron contados los varones de Israel, ya este era Israel, digamos las 11 tribus contra una tribu, dice fuera de Benjamín 400,000 hombres. Entonces eran 400,000 hombres contra 26,700. Dice que sacaban espada todos los hombres de guerra. Dice el versículo 18. Luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios, diciendo, ¿quién subirá de vosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Esa era la estrategia, subir uno por uno y no todo el ejército. Dice, y Jehová respondió, Judá será el primero. Yo estaba leyendo, creo que otras versiones que tengo aquí, creo que una versión nueva, una Biblia bien sencilla. Dice que aquí cuando consultaron a Jehová lo hicieron por suerte. ¿Se acuerdan del Urín y el Tumín? En circunstancias difíciles como esta, dice que consultaban a Jehová y echaban suerte en nombre de Jehová. Y pues en este caso fue Jehová, que era Judá, que era un león, será el primero, dijo el Señor. Dice el versículo 19, se levantaron pues los hijos de Israel por la mañana contra Gabaa. Ellos fueron directamente al lugar. Dice, y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín. Dice, y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos junto a Gabaa. Dice, saliendo entonces de Gabaa, los hijos de Benjamín, que estaban allí también unidos, dice, derribaron por tierra aquel día 22,000 hombres de los hijos de Israel. O sea que Benjamín, esas que eran 22,700, 700, ellos mataron de todas las 11 tribus, mataron 22,000 hombres de los hijos de Israel. Dice, más reanimándose el pueblo, los varones de Israel, dice, volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde la habían ordenado el primer día. Volvieron a atacar los de Israel, las 11 tribus. Dice, porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Jehová, dice, hasta la noche, y consultaron a Jehová. O sea, ellos estaban conmovidos por lo que estaba pasando. Su deseo de pelear o su pelea fue bastante difícil. No había sido como las otras peleas, que era con otros pueblos enemigos. Era contra una propia tribu de ellos. Dice, volveremos, le dijeron a Dios, a pelear con los hijos de Benjamín, nuestros hermanos. Y Jehová le respondió, subid contra ellos. Recordemos que Israel era un tipo, era la manera de juicio que Dios tuvo en aquel entonces para todos los pueblos alrededores que habían prevaricado contra, o sea, que habían, pecado contra Jehová, dejado a Dios, y Dios les eran malos en gran manera, y ahora esa maldad había llegado hasta Israel y se reflejó ahí de manera contundente en la tribu de Benjamín, y Dios le dijo, subí contra ellos. Una vez más, dice el 24, por lo cual se acercaron los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el segundo día. Y aquel segundo día saliendo Benjamín de Gabaa contra ellos, derribaron por tierra otros 18,000 hombres de los hijos de Israel. O sea que esa tribu contra los 11,000 mataron otra vez 18,000 hombres, todos los cuales sacaban espada. Dice el 26, entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrenda de paz delante de Jehová. Dice, los hijos de Israel preguntaron a Jehová. Dice, aquí hace mención de algo que no se ha hecho en todo el libro de Jueces, no se dijo. Dice, pues el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días. Y
Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días, y dijeron, volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear, o desistiremos. Y Jehová dijo, subid, porque mañana yo os los entregaré. Este capítulo acá, estos 2 capítulos, nos da a entender el tiempo y lo que estaba pasando en Israel. Miren, Finés, el que nombra aquí, que era el sacerdote de aquellos días, el hijo de Eleazar, él era el que ministraba, ese era el tiempo del sumo sacerdote allí. Entonces sabemos que Finés estaba vivo en el tiempo de Josué. Una vez que murió Josué, esto no sucedió al final del libro de Jueces. Aquí está escrito al final, pero en realidad estuvo cerca de la muerte de Josué cuando esto sucedió, por el tiempo en que Finés estaba vivo. Y dice que allí estaba el arca del pacto. Quiere decir que hubo ausencia del arca del pacto. Vamos a ver más adelante. Y aún todavía ahí el pueblo se reunía para clamar a Dios, cosa que no vimos en ninguna de las historias anteriores, como pasó en Sansón y en otros jueces. Dice que consultaron otra vez y Dios le dijo, subí porque mañana yo los entregaré. Dice el versículo 29. Y puso Israel emboscadas alrededor de Gabaat. Esta era una estrategia muy de Israel. Ellos ponían emboscadas, encubiertos. Dice, subiendo entonces los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín, el tercer día ordenaron la batalla delante de Gabaat, dice, como las otras veces. Dice, y salieron los hijos de Benjamín al encuentro del pueblo, alejándose de la ciudad. Ellos salieron de la ciudad, dejaron a Gabaat sola, salieron de la ciudad y se comenzaron a herir a algunos del pueblo, matando como las otras veces por los caminos, uno de los cuales sube a Betel y el otro a Gabaat en el campo, y mataron unos 30 hombres de Israel. Ellos iban matando 30 hombres de Israel, pero sin embargo el pueblo de Israel tenía emboscadas, recordemos, gente escondida. Dice el 32, y los hijos de Benjamín, decían, vencidos son delante de vosotros como antes. Mas los hijos de Israel decían, huiremos y los alejaremos de la ciudad hasta los caminos. Dice, entonces los de Israel huían, pero para hacerlos que ellos llegaran hasta el camino donde estaban todos los territorios, las emboscadas. Dice el 33, entonces se levantaron todos los de Israel de su lugar y se pusieron en orden de batalla en Baal Tamar, y también las emboscadas de Israel salieron de su lugar de la pradera de Gabaat, dice, y vinieron contra Gabaat 10,000 hombres escogidos de todo Israel, y la batalla arreciaba, o sea, se ponía más fuerte, más dura. Dice, más ellos no sabían que ya el desastre se acercaba. Los de Benjamín creían que estaban venciendo, pero no sabían que ya se acercaba el desastre. Dice el 35, y me gusta y subrayé esta parte, dice, y derrotó Jehová a Benjamín. Recordemos que esto no solamente era una guerra de 11 tribus contra Benjamín, este era un juicio de Dios contra la tribu de Benjamín, que en realidad era una ciudad los que habían cometido el pecado, Gabaat. Pero ¿qué pasa? Benjamín encubrió el pecado de Gabaat. Mire, no tanto fue culpado Gabaat y los hombres que estaban allí, fueron culpados los que encubrieron ese pecado, los que no querían que se juzgara ese pecado. Y derrotó Jehová a Benjamín delante de Israel, dice, y mataron los hijos de Israel aquel día a 25,100 hombres de Benjamín, todos los cuales sacaban espada. Dice, y vinieron los hijos de Benjamín y vieron los hijos de Benjamín que vieron los hijos de Benjamín que eran derrotados, y los hijos de Israel se dieron campo a Benjamín, porque estaban confiados en las emboscadas que habían puesto detrás de Gabaat. Entonces ellos se confiaron un poco, los de las 11 tribus. Dice, y los hombres de las emboscadas acometieron prontamente a Gabaat y avanzaron e hirieron a filo de espada toda la ciudad. O sea que detrás de la ciudad habían emboscadas cerca de la ciudad, y ellos llegaron y atacaron esa ciudad mientras esa tribu, la de Benjamín, había dejado sola esa ciudad. Dice, y era la señal concertada entre los hombres de Israel y las emboscadas que hiciesen subir una gran humeada de la ciudad. O sea, que ellos hicieran fuego, hicieran subir humo. Esa era una señal para el pueblo de Israel, todos los demás. Dice, luego pues que los de
que los de Israel retrocedieron en la batalla, los de Benjamín comenzaron a herir y a matar a la gente de Israel como 30 hombres. Y ya decían, ciertamente ellos han caído delante de nosotros, como en la primera batalla. Dice, mas cuando la columna de nube comenzó a subir de la ciudad, los de Benjamín miraron hacia atrás y he aquí que el humo de la ciudad subía del cielo. Entonces se volvieron los hombres de Israel y los de Benjamín se llenaron de temor, porque vieron que el desastre había venido sobre ellos. Y le dijeron, nos están quemando la ciudad. Ese era símbolo de que habían sido derrotados ya. Dice el versículo 42, volvieron por tanto la espada delante de Israel, o sea, se devolvieron, dejaron de pelear hacia el camino del desierto, pero la batalla los alcanzó. Ellos huyeron, pero la batalla los alcanzó, y los que salían de las ciudades los destruían en medio de ellos. O sea que en ciudades habían emboscada de Israel y los destruyeron. Dice, así cercaron a los de Benjamín y los acosaron y hollaron desde Menúa hasta enfrente de Gabaad, hacia donde nace el sol. Dice, y cayeron de Benjamín 18,000 hombres, todos ellos hombres de guerra. Volviendo luego, huyeron hacia el desierto, a la peña de Rimón, y de ellos fueron abatidos 5,000 hombres en los caminos. Dice, y fueron perseguidos aún hasta Gidón, y mataron de ellos a 2,000 hombres. O sea que en total fueron 2,000 más 5,000 más 18,000, 25. Ajá. Dice, fueron todos los de Benjamín, murieron aquel día 25,000 hombres que sacaban espada, todos ellos hombres de guerra, pero se volvieron y huyeron al desierto en la peña de Rimón, 600 hombres, los cuales estuvieron en la peña de Rimón 4 meses. O sea, estos se refugiaron en esa peña de Rimón, estos 600 hombres, por 4 meses. Y los hombres de Israel volvieron sobre los hijos de Benjamín y los hirieron a filo de espada, así los hombres de la ciudad como a las bestias y todo lo que fue llamado, lo que fue hallado. Asimismo pusieron fuego a todas las ciudades que hallaban. O sea que las destruyeron a los que quedaron en la ciudad, y solamente 600 hombres se escondieron en la cueva o como dice aquí, en la peña de Rimón. Denme unos minutos para ver acá. Aleluya, aleluya. Sí, mi hermano, ya vamos a estar orando por Centroamérica. Vamos a seguir leyendo el capítulo 21. Aleluya. Dice, mujeres para los benjamitas. ¿Qué pasó? Que quedaron esos 600 hombres solos allí. Me gusta esta parte de misericordia. Termina con misericordia este libro. Dice, los varones de Israel habían jurado en Mizpa. Recuerden que ellos primero se habían reunido allí, los de Israel. Dice, diciendo, ninguno de vosotros dará su hija de Benjamín por mujer. Ellos juraron, hicieron juramento que no iban a dar mujeres a esa tribu. Dice, y vino el pueblo a la casa de Dios. Dice, y se estuvieron allí hasta la noche en presencia de Dios, y alzando su voz, dice, hicieron gran llanto y dijeron, oh Jehová, Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel? Que falte hoy de Israel una tribu. Todos en sí estaban heridos, eran 12 tribus de Israel, y aquí no estaban peleando contra enemigos de Dios, aquí estaban peleando, claro, enemigos en pecado se convirtieron los de Benjamín, pero era una tribu, eran pueblo de ellos. Dice, y el día siguiente el pueblo se levantó de mañana, dice, y edificaron allí altar y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz. Y dijeron los hijos de Israel, ¿quién de todas las tribus de Israel no subió a la reunión delante de Jehová? Porque se había dicho, dice, porque se había hecho gran juramento contra el que no subiese a Jehová en Mizpa, diciendo, sufrirá la muerte. Parece que ellos convocaron a todos los de Israel y dijeron, el que no se reúna en la casa de Jehová, el que no se reúna para allí estar con todos y llorar y hacer lo que iban a hacer en la casa de Dios, adorar, ese sufrirá muerte. Dice, y los hijos de Israel se arrepintieron a causa de Benjamín, su hermano, y dijeron, cortada es hoy de Israel una tribu. Dice, ¿qué haremos en cuanto a mujeres para los que han quedado? Nosotros hemos jurado por Jehová que no le daremos nuestras hijas por mujeres. Y dijeron, ¿hay alguno de
de las tribus de Israel que no haya subido a Jehová en Mizpa, y hallaron que ninguno de Jabes Galaad había venido al campamento a la reunión. Y esta es la Jabes Galaad, que yo le digo que queda en Manasés. Ajá, campamento, no lo quiero confundir, porque es Galaad y Galaad. Entonces esta Jabes Galaad, porque hay una Mizpa en Mizpa y hay otra en Jabes Galaad, que esa Jabes Galaad estaba en la tribu de Manasés. Ellos no habían ido al campamento a la reunión, dice el 9, porque fue contado el pueblo y no hubo allí varón de los moradores de Jabes Galaad. Ellos contaban quiénes se reunían. Entonces la congregación envió allá a 12,000 hombres de los más valientes y les mataron, diciendo: id y herí a filo de espada a los moradores de Jabes Galaad con las mujeres y niños. Pero haréis de esta manera: mataréis a todo varón y a toda mujer que haya conocido ayuntamiento de varón. O sea, mujeres que hayan conocido varón, que hayan tenido ya relaciones, que no sean vírgenes. Dice: y hallaron los moradores de Jabes Galaad 400 doncellas que no habían conocido ayuntamiento de varón, y las trajeron al campamento en Silo, porque en Silo era donde se reunía, donde estaba el arca del pacto, donde se reunía el pueblo. Dice que está en la tierra de Canaán. Dice: toda la congregación envió luego a hablar a los hijos de Benjamín que estaban en la peña de Rimón, y los llamaron en paz. O sea, ellos hablaron, hicieron un acuerdo de paz ya con ellos, de los de Benjamín que habían quedado, que habían huido. Dice: y volvieron entonces los de Benjamín y les dijeron, y les dieron por mujeres las que habían guardado vivas de las mujeres de Jabes Galaad, mas no les bastaron estas. ¿Por qué? Porque los que estaban escondidos eran 600 hombres y solamente eran 400 mujeres que habían tomado de Jabes Galaad. Entonces, ¿qué faltaban? 200. Dice: y el pueblo tuvo compasión de Benjamín, porque Jehová había abierto una brecha entre las tribus de Israel. Se había hecho una separación, pero porque esta brecha, a causa del pecado tan grande que se había cometido. Pero me gustó cuando dice que el pueblo tuvo compasión de los que habían quedado de esa tribu de Benjamín. Dice el 16: entonces los ancianos de la congregación dijeron: ¿qué haremos respecto de las mujeres para los que han quedado? Porque fueron muertas las mujeres de Benjamín. Y dijeron: tenga Benjamín herencia entre los que han escapado, y no se ha exterminado una tribu de Israel. O sea, de ellos, de esos 600, algún remanente, no se ha exterminado por completo. Pero nosotros no les podemos dar mujeres de nuestras hijas, porque los hijos de Israel han jurado diciendo: maldito el que diere mujer a los benjamitas. Dice: ahora bien, dijeron, he aquí, dice, cada año hay fiesta solemne de Jehová en Silo. Dice que está al norte de Betel y al lado oriental del camino que sube a Betel, a Siquén, y al sur de Lebona. Dice: y mandaron a los hijos de Benjamín diciendo: id y poned emboscada en las viñas y estar atento, y cuando veáis salir a las hijas de Silo a bailar en carro, porque era fiesta, tiempo de fiesta, salid de las viñas, y dice, y arrebatad cada uno mujer para sí de las hijas de Silo, e idos a la tierra de Benjamín. Ellos, bueno, vayan, tomen mujeres y se van a la tribu de Benjamín, al territorio de Benjamín. Dice el 22: y si vinieren los padres de ellas a sus hermanos a demandárnoslas, dice, nosotros les diremos, dice, hacednos la merced de concedérnoslas. O sea, denoslas, tengan misericordia, pues que nosotros en la guerra no tomamos mujeres para todos. Además, no sois vosotros de los que las disteis, para que ahora seáis culpados. Y los hijos de Benjamín le hicieron así, y tomaron mujeres conforme a su número, dice, robándolas de entre las que danzaban, y se fueron y volvieron a su heredad, y reedificaron las ciudades y habitaron en ellas. Entonces los hijos de Israel se fueron también de allí, cada uno a su tribu y a su familia, dice, saliendo de allí cada uno a su heredad, dice, y termina así. Me gusta ese versículo, dice, en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Es una conclusión, es la cuarta vez que se dice esto en la Biblia. No había rey en Israel. El tipo de justificación por el pecado, porque cada uno hacía lo que bien le parecía, lo que consideraba bueno. Tal cual ahora
Es muy difícil que el pueblo de verdad, el poco control que hay de gobernante, pero en cuanto a leyes morales y espirituales, muchas veces cada quien hace lo que considera que es bueno. Y así como hizo Micaías, que él consideraba que tener dioses y hacer dioses era bueno, pero estaba en total desacuerdo con la ley de Dios de no hacer imagen. Y todo esto lo que hizo fue una bola de nieve. Aquí los que vivimos en esta parte de los Estados Unidos vemos cuando la nieve se forma y usted quiere hacer una bola de nieve, te va rodando y va agarrando y la va acrecentando. Bueno, así fue el pecado en el pueblo de Israel. Empezó poquito, poquito, poquito y fue más grande y las consecuencias ya después no la pudieron parar. Voy a dar un breve recuento del libro de Jueces, o mejor dicho, de los 12 jueces principales. Si vamos desde el primer capítulo es una introducción, el segundo también, y ya a partir del versículo 3, capítulo 7, es que empezamos a ver el primer juez de Israel. Recuerden que yo también les he dicho que la Biblia es only Jesus, solo Jesús. Cada libro refleja a Jesús en la Biblia, ¿cierto? Entonces el libro de Jueces refleja a Dios como nuestro juez, como Él juzgaba al pueblo de Israel, o como juzgaba también a otras naciones cuando venían o dominaba o lideraba al pueblo de Israel cuando eran oprimidos. Ese Dios de misericordia, ese juez misericordioso, y que con el poder del Espíritu Santo, así como fue lleno Jefté, Sansón, así era que hacían la voluntad del Señor y ganaban grandes batallas a través del Espíritu Santo. Bueno, el primer juez fue Otoniel, quien dice que juzgó a Israel o fue juez durante 40 años. Dice Ahod, ¿se acuerdan que era el zurdo que mató al rey de Moab o de Glon? Él estuvo por 80 años liderizando también a Israel. Está Sangar, que no sabemos cuántos años liderizó, pero fue un hombre tan valiente que mató a 600 filisteos con una guijada de bueyes. La cuarta juez fue Débora, fue una mujer quien estuvo por 440 años también, y ella junto con Barak vencieron a Sísara, que era un Jabín de Canaán. El quinto fue Gedeón, que estuvo por 40 años, luchó contra Madián. No voy a contar a Abimelech, que era su hijo, porque no dice la Biblia que fue un juez. Incluso dice que él dominó sobre Israel, él reinó sobre Siquén. Prácticamente fue el primer rey en territorio, no digamos que de todo el territorio, pero dice que fue rey en Siquén. Empezó ahí a dominar porque este pueblo lo eligió, y dice que dominó 3 años sobre Israel, ahí haciendo batalla sobre Israel, hasta que finalmente su dominio se puso fin, pero no es contado como un juez. Tola, que reinó 23 años, está Jair, 22 años, está Jefté, 6 años, que él fue el que peleó contra los amonitas y tuvo que sacrificar en holocausto a su hija. Dice Ibzán duró 7 años, Elón 10 años, son uno de los jueces menores, Abdón 8 años, y finalmente vemos como Sansón, que era el juez número 12, estuvo por 40 años haciéndole guerra a los filisteos. Bueno, mis amados, ha sido un libro muy sangriento, de grandes batallas, de catástrofes o de la decadencia moral del pueblo de Israel, moral y espiritual, terrible, pero es un libro que nos deja grande enseñanza, y es que, hermano, nosotros no podemos vivir conforme a nuestras leyes, nosotros no podemos, como dice la Biblia, no ser guiados por nuestra propia sabiduría, sino por la de Dios. No podemos hacer lo que a nosotros nos parezca bueno, porque a nuestros ojos creemos que es bueno, sino que tenemos que vivir conforme a la luz de la palabra, porque lo que parece inocente ahorita y lo que parecen ser terafines como y dioses y efod y ídolos, y parece bueno,
ante Dios puede ser abominación. Lo que tú consideras ahorita no es una tradición del mundo y se inclina por creer que no, se hace porque también lo relacionan con Dios y todo. Son costumbres del mundo relacionadas para envolver el verdadero evangelio, el verdadero cristianismo. Tengamos mucho cuidado con eso, porque tenemos que vivir la vida a la luz de la palabra, lo que dice la palabra. Y aquí vemos cómo nuestro Dios nos enseña lo que Él es realmente. Nuestro Dios es un Dios de misericordia, pero también es un Dios que cuando juzga y quita el pecado, quiere quitarlo de raíz y no dejarlo a medias en nosotros. Vamos a seguir por acá. Vamos a leer los comentarios. Aleluya. Vamos a ver quiénes están por ahí. Estamos varios conectados. Gloria al Señor. Bendiciones, dice la hermana Stripinto, para todo el grupo. Mi hermana Belki dice: Dios me los bendiga a todos ustedes. Hay victoria en el nombre de Jesús. Así es, hoy estamos venciendo. Dice: muchas bendiciones y gracias a Dios por este hermoso día. Amén. Así es, dice mi hermana Wendy. Bienvenida mi hermana Flor María, que siempre está allí. Yo sé que ha terminado su devocional con nosotros también. El día de hoy ha llegado a concluir el libro de Jueces. Mi hermano está conectado por allí. Un beso grande. Deidis Viera, bienvenida. Mi hermana Eunice dice: gracias a Dios por un día más que nos regala para leer su hermosa palabra. Bienvenido Leandro Cuevas, Yesenia Canales. La hermana Belki dice: no me puedo conectar. Belki García, mi cuñada, dice: no me puedo conectar en vivo, está muy mala la señal. Sí sé lo difícil que es en Venezuela ahora la señal, pero de verdad que me contenta bastante, hermano. La idea de este programa, la idea de hacerlo en vivo, no es para que usted me vea todos los días acá. No me considero tan bonita para estar acá todos los días, para que usted me vea solamente a mí. La idea es crear conciencia en el pueblo del Señor, y que usted no solamente vaya los domingos a leer la palabra del Señor, sino que usted diariamente sea alimentado por la palabra del Señor, que ame esta palabra, que se apasione por ella, por el conocimiento. Aprender algo nuevo todos los días es importante. Cuanto más es importante leer la palabra del Señor y aprender de ella cada día. Mi hermano manda saludos. El hermano Julio Cueva, bienvenido. Dice: paz de Cristo para todos. Dice mi hermana Gloria Gaviria. Está mi hermana Inés Cachirino, que yo sé que extraño mucho sus comentarios, pero está trabajando, pero en su trabajo escucha el programa. Dice mi hermana Yesenia: paz de Cristo. Una vez más estamos aquí. Haciendo presencia gracias a la misericordia de Dios. Buenos días y feliz día. Bendiciones a todos los presentes y conectados en el nombre de Jesús. Buen día, dice mi tía Zaira. Le mando un beso y un abrazo. Mi amigo Fraimel López, que está por allí también conectado desde Colombia. Un abrazo para él y su familia también, y su esposa. Está Suárez Victoria conectada. Yesenia Canales. Tania Herrera dice: buenos días, Dios les bendiga, saludos en el nombre de Jesús. Liliana Isabel Torres, bienvenida. Mi hermana Eugenita Hidalgo dice: buen día, que Dios los bendiga, hermana, qué hermoso cada día más. Ánimo de leer la palabra de Dios. Esto es escudriñar más la palabra del Señor. Aleluya. Mi hermano Julio dice: por favor, pongamos en oración a todo Centroamérica. Así es, Centroamérica está sufriendo los estragos de esta tormenta. Vamos a estar orando por ellos, que sea Dios metiendo su mano y calmando la tempestad, teniendo misericordia de nuestros hermanos centroamericanos. También en Venezuela creo que he oído que hay varios damnificados en muchos lugares. Vamos a estar orando por ellos en el nombre de Jesús. Dice mi hermana Yesenia: amén, aleluya, gloria a Dios por su poder y justicia. Vamos a ver quién más por aquí veo. Amén, gloria a Dios, aleluya. 25,000 dice mi hermano José Miguel. Gloria al Señor. Bienvenida Mirta. Vamos a ver, todos ahí mandan saludos. Dice mi hermana Wendy: así es, el mundo solo ofrece engaño. Así es. Dice hermana Yesenia: la palabra de Dios dice que hemos ido en pos de dioses ajenos y costumbres y dioses que no eran de nuestros padres. Sí, que no eran de nuestros padres. Sí, así es. Bueno, mis amados, hemos terminado el día de hoy. Este libro de verdad que ha sido una lección para nosotros, para todos nosotros.
Doy gracias a Dios por eso, doy gracias a cada uno de ustedes que me motiva cada día. He recibido mensajes porque a veces uno piensa, no, si se conectaran más, si estuvieran más conectados, si la gente siguiera más, porque usted hace un programa cómico, yo me pongo a hacer monerías quizás. Yo creo que he recibido más live en videos estúpidos que he hecho, haciendo monerías y diciendo tonterías, o que me tome fotos por ahí en un paseo, que en un programa leyendo la palabra del Señor. Es que el enemigo número uno de nosotros, que somos nosotros mismos, que esta carne no le gusta comer el alimento espiritual, le gusta comer el alimento terrenal, pero no el espiritual. Entonces es una batalla contra nosotros mismos para nosotros leer la Biblia. Pero porque Jesucristo venció, nosotros podemos vencer. Y si tú quieres demostrarle amor a Dios, escucha su palabra, lee su palabra. Si tú amas a Dios, demuéstralo comiendo, escuchando, conociendo más al Señor. De verdad que ha sido un beneficio tremendo. Yo sé que los que empezamos, que empezaron desde un principio conmigo leyendo el Génesis, nuestras vidas, nuestro diario vivir no ha sido el mismo que era antes. Ha cambiado en muchos aspectos, hemos sido mejor alimentados leyendo cada día su palabra, porque gracias al Señor también por nuestros pastores, nuestros ministros, que los domingos traen la palabra. Pero no es igual comer un domingo que comer todos los días, amén. Entonces Dios me los bendiga, mis hermanos. Vamos a estar orando, de verdad. A lo mejor no tengo tiempo ahorita para hacer una oración, pero por favor, diariamente, sus oraciones diarias, cuando usted está fregando sus corotos o sus trastes, como le dicen en México, su loza, cuando usted está limpiando su casa, cuando usted esté trabajando, y recuerde lo que está pasando en el mundo, nuestros hermanos, los que están enfermos, los de Centroamérica, vamos a estar en oración. Yo sé que Dios sí escucha nuestras oraciones. Así que bueno, mis hermanos, los espero mañana. No voy a pedir un día libre. Vamos a seguir el día de mañana. Hemos estado mucho tiempo libre estos últimos días. Así que el día de mañana vamos a comenzar a leer el libro de Ruth. Vamos a estar dando una introducción y leyéndolo, porque nos va a tardar solamente 2 días en leerlo. Dios me los bendiga. Les amo en el amor del Señor. Que la paz del Señor esté con todos ustedes y nos vemos mañana. Chao, chao.